hay mucho. Fuera y adentro hay poco. Hay un gradiente de concentración. ¿Sí? También podemos decir hay un gradiente de presión. ¿Sí? Si yo tengo un vaso sanguíneo, y de este lado tengo 10 milímetros de mercurio de presión, empujando sangre de A para B, ¿sí? Empujando la sangre. Y de este lado también tengo 10 milímetros de mercurio empujando de B para A. ¿Para dónde va el líquido? ¿Para dónde va la sangre? Ningún lugar, porque los dos están empujando con la misma fuerza y el líquido queda parado. ¿Hay gradiente de concentración? ¿Hay gradiente de presión ahí? No hay diferencia de presión. Pero si yo pongo de este lado 5 y de este lado dejo 10, ¿hay gradiente de concentración? ¿Hay diferencia de concentración entre A y B? Sí. ¿Cuánto es? 5 milímetros de mercurio es la diferencia. ¿Y qué eso va a hacer? Va a hacer que el líquido que está en este tubo, la sangre, vaya de A hacia B, porque en A está empujando con más fuerza que con B. ¿Sí? Lo mismo ocurre a través de la membrana. Si yo tengo de este lado, vamos a decir que de este lado yo tengo sodio, ¿está? Este es sodio. Y de este lado tengo también sodio. ¿De qué lado tengo más sodio? ¿En A o en B? En A. Entonces, la tendencia, si es que esta membrana es permeable, si ella consigue dejar pasar el sodio, ¿cuál es la tendencia? ¿De dónde a dónde va a ir el sodio? De A hacia B, exactamente. ¿Por qué? Porque en A hay mucho más. De este lado hay mucho más, entonces va a querer ir al otro lado donde hay menos. ¿Sí? Cuando vemos una diferencia de concentración entre un lado de la membrana y otro lado de la membrana, entonces nosotros decimos que hay un gradiente de concentración. En un lado hay más y en otro lado hay menos. ¿Y qué pasa si de este lado tenemos la misma cantidad? ¿Hay gradiente de concentración? No. ¿Va a querer ir de un lado a otro el sodio? No, ¿para qué? Si ya está igual. ¿Para qué? Si ya está igual. ¿Me entienden? Eso es gradiente. Podemos hablar de gradiente de concentración, podemos hablar de gradiente de presión en este caso, y también podemos hablar de gradiente eléctrico. Yo me peleé una vez con una docente, una doctora cubana, que era mi jefe allá en el Pacífico, y me llamó la atención. Me dijo que no hay gradiente eléctrico, no existe gradiente eléctrico. Claro que existe, claro que yo mismo hablo. ¿Qué es gradiente eléctrico? Si yo tengo de este lado cargas positivas y de este lado tengo cargas negativas, ¿qué va a querer acontecer? Ellas se van a atraer. Si esta membrana deja pasar solo a sustancia A, ¿qué va a acontecer? Sustancia A va a ir por un lado B. ¿Por qué? Porque va a ser atraído por la carga negativa. Y si esta membrana solo deja pasar a sustancia B, entonces sustancia B va a ir para donde A. ¿Me entienden? Porque va a ser atraído por las cargas positivas. Pero ¿qué pasa si yo tengo todito positivo? Ahí ellos no se van a ir, ellos van a querer separarse, van a querer ir, quedar en su lugar y ellos van a querer quedar en su lugar. ¿Se entiende? Entonces podemos tener gradiente eléctrico, podemos tener gradiente de presión, y lo que a nosotros nos importa ahora es el gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir gradiente de concentración? Entonces, diferencia de concentración a ambos lados de una membrana que deja pasar selectivamente permeable. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué nosotros tenemos que ver hoy? Nosotros tenemos que hablar de los diferentes tipos de transporte que tenemos a través de la membrana. ¿Sí? Nosotros tenemos lo que se conoce como transporte pasivo
y tenemos lo que se conoce como transporte activo. ¿Ya vieron esto ustedes? Entonces, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo? Vamos para casa. Vamos a descansar como un tereré. Bueno, ¿qué nombres? Transporte pasivo. ¿El transporte pasivo en qué se divide? El transporte pasivo se divide en difusión facilitada y ósmosis. ¿Sí? Esos son los tres tipos de transporte pasivo. ¿Sí? Y el transporte activo se divide en transporte activo primario y transporte activo secundario. Y ese transporte activo secundario de nuevo se divide en cotransporte y contratransporte. Cotransporte y contratransporte. ¿Ok? Entonces, este esquemita, hagan un poco en su cuaderno y guarden ya ahí porque ustedes después van a usar. ¿Sí? No. Difusión, cuando yo pongo acá difusión, esta es la difusión simple. ¿Tá? Esa es la difusión simple. Después difusión facilitada, después la ósmosis. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos? Porque al transporte pasivo normalmente también se le llama directamente de difusión. ¿Sí? Cuando ustedes ven y leen, dice transporte pasivo, cuando dice transporte pasivo nomás, está hablando directamente de difusión simple. ¿Tá? Pero si te dice difusión facilitada, ya está hablando específicamente de alguna cosa. ¿Sí? Entonces, la difusión o transporte pasivo es el movimiento molecular aleatorio de sustancias, molécula a molécula, ya sea a través de los espacios intermoleculares o con la unión a una proteína transportadora. Dicho en otras palabras, ¿qué es transporte pasivo? Sabemos que tenemos una bicapa lipídica, ¿verdad? Tenemos una bicapa lipídica en la membrana. Si esta bicapa lipídica es permeable a las sustancias, entonces esas sustancias pueden ir de un lado a otro lado de la membrana, ya sea atravesando la membrana directamente o usando algún tipo de proteína transportadora. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Entonces, transporte pasivo, ¿qué sería? De este lado yo tengo un montón de sustancia, del lado A yo tengo un montón de sustancia, del lado A, y del lado B tengo poquita sustancia. Entonces tengo un gradiente de concentración. Entonces, estas sustancias quieren ir de donde hay más a donde hay menos. Entonces, ¿qué va a utilizar? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo va a pasar la membrana? Puede pasar y atravesar la membrana. Algunas sustancias van a atravesar la membrana como si fueran fantasmas, ¿sí? Atravesando directamente en el medio de los fosfolípidos sin utilizar nada, ninguna proteína. O también algunas sustancias pueden utilizar aquellas proteínas que nosotros vimos hace rato en el dibujo. Estas proteínas podrían abrirse y dejarlas pasar por ahí como si fueran canales o pequeños túneles para que puedan pasar. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. La difusión o transporte pasivo es el movimiento molecular aleatorio de sustancias, molécula a molécula, ya sea a través de los espacios intermoleculares, a través de los fosfolípidos o con la unión a una proteína transportadora. ¿Sí? ¿Y cómo va a suceder eso? ¿Qué tipo de energía va a utilizar? Porque para ir de un lado al otro necesita de algo para empujarle. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ya sabemos que todas las moléculas que existen en la vida, en nuestro ambiente, las moléculas están en constante movimiento. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de eso es el agua. Ustedes colocan un poco de agua fría en el fogón y tapan y van a ver que no sucede nada, ¿verdad? Agua está ahí, pero pónganle
fuego abajo, caliente el agua. ¿Y qué va a pasar cuando alcanza 100 grados Celsius? Va a empezar a hervir. ¿Y qué pasa con la tapa de la olla que você tampou? Va a ficar húmeda, suar todo. ¿Por qué? Porque la temperatura hizo que las moléculas de agua empiecen a chocar unas con las otras, entonces eso hace que ella evapore. ¿Sí? Entonces, para la difusión pasiva o el transporte, la difusión o transporte pasivo, ¿verdad? La difusión simple, ¿qué es lo que ocurre? Estas moléculas siempre están chocando unas con las otras. Ellas van a chocar unas con las otras. Y esa energía de chocar unas con las otras va a empujar ellas de este lado que tiene mucho por el lado que tiene poco. ¿Sí? ¿Jugaron bolinha de mucha alguna vez ustedes? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué yo hice? El negro estaba parado, no se estaba moviendo, pero agarré el rojo y le tiré, le puse en movimiento. Chocó contra el negro y lo movió. Entonces, las moléculas, todas las moléculas que existen, ¿verdad? A no ser que esté completamente congelado, ¿sí? A temperaturas extremadamente bajas, todas las moléculas siempre están moviéndose. Y cuanto más temperatura vos le das, más se mueven las moléculas, ¿sí? Entonces, ¿por qué cuando yo tengo fiebre de 39, 40 grados, por qué yo sudo tanto? ¿Por qué yo pierdo? ¿Por qué yo me deshidrato cuando yo tengo fiebre? Porque mis moléculas están golpeando unas contra las otras, están saliendo de mi cuerpo. ¿Entienden? Entonces, difusión o transporte pasivo, entonces es el movimiento molecular aleatorio de sustancias que chocan unas contra las otras, pasando de un lugar donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menos concentración. ¿Y cómo van a pasar de un lado a otro? A través de la membrana directamente, ¿sí? O usando proteínas que le van a servir como canales o proteínas transportadoras. ¿Se entiende? ¿Sí? Y la energía que se utiliza para transportar, para pasar la sustancia de un lado a otro. ¿Cómo se llama la energía? Energía de movimiento, energía cinética. ¿Por qué se llama energía cinética? Porque es la energía de las moléculas que van chocando unas contra las otras para poder pasar al otro lado. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? Un ejemplo también de eso es cuando, qué sé yo, imagínense nomás ustedes que están en el estadio de fútbol, ¿verdad? Acá ocurría mucho eso, esta hora fútbol, ¿verdad? Cuando mete gol el equipo, entonces el pessoal que está lá encima comienza a descer y empujar al pessoal que está embaixo, ¿verdad? Y comienza a moverle. Y muchas veces causó incluso esos accidentes, porque las personas que están bien abajo, perto do alambrado, eles são apertados contra o alambrado y mucha gente morreu ya así. ¿Entienden? Entonces, eso es energía cinética, es cada uno empujando al otro. Estas moléculas se empujan, se chocan unas con las otras, crean energía y eso hace que ellas pasen al otro lado. ¿Sí? Ya el transporte activo, este tipo de transporte, es el movimiento de iones, ¿sí? Sustancias en combinación con una proteína transportadora contra su gradiente de concentración. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es cuando tenemos esta situación. Del lado A tengo un montón de sustancias. Está muy concentrado de este lado, y el otro lado, en el lado B, hay poquita sustancia, está más diluido. ¿Sí? En el transporte pasivo, siempre va de donde está más concentrado a donde está menos concentrado, ¿correcto? En el transporte activo es al revés, puede ir de donde está menos concentrado
a donde está más concentrado. Es como ir contra corriente. ¿Sí? Sí, es como que así ustedes se levantan toditos, ustedes vienen hacia otro lado y yo me quiero ir contra ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a conseguir hacer eso, estas sustancias? Con ayuda de energía, pero no de energía de movimiento, no energía cinética, porque aquí son de 3 contra 20 do otro lado. ¿Quién ganaría así? La A, ¿eh? Pero si yo le pongo acá una proteína, si yo le fabrico acá una proteína y le pongo un pequeño motorcito acá, ¿sí? Le pongo energía química, ATP, a esta proteína, entonces ¿qué acontece? Esta proteína puede pegar esta sustancia y empujar para otro lado, mismo que el otro lado haya mucho. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Eso es transporte activo. Ir contra la corriente, contra su cadena. Transporte pasivo es a favor del gradiente de concentración. Solo a través de la proteína, no pasa a través de la membrana. Solamente el transporte pasivo puede hacer eso. De mayor a menor concentración. ¿Sí? Transporte pasivo es a favor del gradiente de concentración, de mayor a menor concentración. El transporte activo es en contra del gradiente de concentración, de menor a mayor concentración. ¿Okay? ¿Qué tipo de energía utiliza el transporte pasivo? ¿Energía? Sí, señor. Cinética. ¿Sí? ¿Y qué tipo de energía utiliza el transporte activo? Energía química. ATP. Energía química o ATP. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, de cualquier forma vamos a explicar otra vez eso con más entendimiento un poquito más tarde. ¿Sí? Y miren un poco este dibujo que es lindo. Acá te explica ya todo, te muestra cómo es la cuestión. Miren un poco. Difusión o transporte pasivo. Difusión o transporte pasivo. Tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. ¿Okay? Entonces, ¿qué puede suceder en la difusión simple? Puede atravesar las sustancias a favor de su gradiente de menor a mayor, pasando como un fantasma a través de la barrera lipídica, como medios fosfolípidos, pasando así, sin necesitar de nada, ¿verdad? Va pasando. O también puede utilizar canales. Este espacio, ¿verdad? Utilizar canales, espacio donde tranquilamente puede pasar. Pero, ¿cuál es el secreto acá? Que tiene que haber una diferencia de concentración y tiene que ser a favor de su concentración. ¿Tá? Y también tenemos la difusión facilitada, que utiliza también no un canal. Ven que esto parece un pequeño túnel, un espacio que le da para que pueda pasar. ¿Sí? En la difusión facilitada, ¿qué es lo que sucede? Esta proteína es como que ella se transforma, ella abre, deja pasar a sustancia y después la fecha de nuevo. ¿Sí? Por eso se llama proteína transportadora. Pero estas 3 formas de pasar, a través de la membrana, a través de canales y a través de proteína transportadora, es siempre a favor del gradiente de concentración, de mayor a menor concentración y usando energía cinética. ¿Ok? Bueno, y acá tenemos, ¿qué cosa? El transporte activo. ¿Sí? También utiliza proteínas transportadoras, pero en este caso, ¿verdad? Esta proteína transportadora tiene que tener alguna forma de conseguir energía química, porque este transporte activo ocurre en contra de su gradiente.
va a ir de donde tem menos para donde hay más. ¿Sí? Entonces necesita de energía. ¿Y cuál es la energía que va a utilizar? Energía química ATP. Es como colocar un pequeño motorcito de este lado y empujar a la sustancia para que pueda entrar. O motorcito aquí y empujar para que pueda salir. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a tratar un poco de hablar un poquito más de la difusión o del transporte pasivo. Vamos a desmenuzar un poquito más la idea. Que ya entienden más o menos lo que está sucediendo. Todas las moléculas, como estábamos diciendo, todas las moléculas, todos los iones están en movimiento constante, a no ser que haya una temperatura de cero absoluto o una temperatura congelante. Todas las moléculas siempre están golpeando unas con las otras. Y cuanto mayor temperatura se le pone, más movimiento tiene. ¿Sí? Entonces, miren, esto es más o menos lo que sucede. Las moléculas van chocando unas con las otras y van empujando una a otra. ¿Sí? Una a otra. La difusión a través de la membrana celular puede ocurrir entonces promoviendo lo que se llama la difusión simple, que es a través de los intersticios de la doble capa lipídica, atravesando la membrana sin ningún tipo de proteína, sin ningún tipo de canal, o a través de canales acuosos de proteínas. ¿Sí? Es lo que a gente estaba hablando aquí. Difusión simple puede atravesar como si fuera un fantasma de la capa lipídica, o puede usar proteínas que tienen un buraquillo, un espacio, y ir cruzando como si fuera un pequeño canal. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende que pueda ocurrir o no esta difusión simple? Depende de la cantidad de la sustancia. Tiene que haber un gradiente de concentración. Un lado tiene que haber más y otro lado tiene que haber menos. Porque si en los dos lados hay la misma cantidad, ¿va a difundir o no? No va a difundir, no va a llegar a ningún lugar. De este lado o de algún lugar tiene que estar más, y del otro lado tiene que haber menos. ¿Sí? También depende de la velocidad del movimiento cinético. ¿Sí? O sea, cuanto más rápido choque un con otro, más rápido va a pasar la membrana. ¿Sí? Si yo tengo de este lado, vamos a suponer, acá yo tengo, vamos a borrar a luz. Así tengo. ¿Sí? Igual en A, todavía hay más en B, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el gradiente? De A para B. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿pero qué ustedes dicen? ¿Será que en este caso así, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sustancias chocando, ¿será que van a chocar y formar mayor energía que si hay 20 o 25? ¿En qué caso va a haber más energía cinética? ¿Cuando hay poquita sustancia o cuando hay mucho más sustancia chocando? Cuando hay mucho más sustancia chocando. Es diferente que yo le diga a ustedes, ¿verdad? Estas 6 personas que se levanten, ¿verdad? O sea, que es diferente. Yo le digo a estos 2 compañeros que vengan y que me empujen. ¿Sí? Quiere decirle a los 8 que están ahí que vengan y que me empujen. Los 8 siempre van a tener más fuerza y me van a mover más que los 2 que están ahí. ¿Me entienden? Entonces depende de la cantidad de sustancia que hay de un lado de la membrana, depende de la velocidad con que ellos van a chocar unas con las otras, ¿verdad? Y también depende del número y tamaño de las aberturas de membrana. Depende si hay muchas proteínas para hacer pasar y de los espacios que tienen para pasar. Cuanto más porcina tiver para pasar, más va a difundir por otro lado. ¿Sí? Es diferente que yo tenga solamente una puerta para 200 personas acá que si yo tengo 5 puertas.
Si yo tengo una sola puerta, nosotros vamos a ir toditos juntos y a gente va a llegar un momento que a gente va a decir, vamos a trancarnos todo allá. Vamos a demorar para salir. Pero si yo les fabrico 5 puertas, y yo le digo, vamos a salir todos de una vez, rápidamente vamos a salir por esas puertas. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿de qué depende la difusión simple? Depende de la cantidad de sustancias a un lado de la membrana, de la velocidad de movimiento cinético que se crea por esa cantidad y del número y tamaño de aperturas que tiene esa membrana. ¿Ok? Entonces, como estábamos diciendo, la difusión simple puede tener 2 rutas. ¿Sí? Recordando que la difusión simple puede tener 2 rutas, ¿verdad? Puede atravesar los intersticios de la membrana a través de los polípidos o puede atravesar por canales acuosos. ¿Sí? Puede ir a través de los intersticios de la bicapa lipídica si la sustancia es liposoluble. ¿Sí? Y eso también nos ocurre, eso de pasar como si fuera un fantasma, ni todo el mundo puede hacer. ¿Sí? Solamente las sustancias liposolubles. ¿Qué es una sustancia liposoluble? Que es soluble en grasa, en aceite. Nuestra membrana celular, ¿qué es? Una bicapa lipídica. Entonces, cuando la sustancia es liposoluble y gosta do azeite, gosta da sustancia de las grasas, entonces ele pode se misturar com a membrana e passar facilmente. ¿Sí? Y entonces, la segunda forma de pasar la membrana en la difusión simple sería a través de los canales acuosos que penetran todo el grosor de la membrana. Esto normalmente ocurre, estos canales acuosos sirven principalmente para el agua. ¿Sí? ¿Agua es liposoluble? No, el agua no se mistura con aceite, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que él va a atravesar a membrana? Não vai conseguir, ele vai precisar de um pequeno canal por onde a água possa passar. Então, el agua y pequeñas sustancias hidrosolubles van a tener estos canales para cruzar de un lado a otro. ¿Ok? Un factor importante también que determina la rapidez con que va a pasar, que va a difundir una sustancia de un lado a otra, es la liposolubilidad, como dijimos, ¿verdad? La velocidad de difusión de cada sustancia es directamente proporcional a la liposolubilidad. O sea, como dijimos, cuanto más liposoluble sea, más fácilmente cruza la membrana. ¿Sí? Cuanto más liposoluble es, más fácilmente él va a cruzar entre los fosfolípidos. ¿Sí? Ejemplo, grandes cantidades de oxígeno pasan siempre la membrana como si no existiera. El oxígeno es muy liposoluble. ¿Sí? Muy liposoluble. Entonces fácilmente puede pasar del espacio extracelular al espacio intracelular. ¿Sí? Eso tiene sentido, gente. ¿Será que tiene sentido eso? ¿Será que é bom ou tem sentido que o oxigênio tenha tanta facilidade para entrar para a célula? Tem sentido isso? Sim ou não? Por quê? Porque el oxígeno es alimento. ¿Sí? La célula no puede criar problemas para se alimentar. Es como cuando algunas personas dicen, ¿verdad? Vos le ves a alguna persona, eu não como isto, ¿cómo vas a tener problemas para comer? ¿Sí? Perdón. Es que yo digo a un gordinho, no como de tudo, ¿verdad? Yo solamente saben lo que no me gusta, rúcula. Muy invasivo. Y también, ¿cómo se llama aquella hojita que parece perejil? Cilantro, coentro. Es muy invasivo la comida, tira todo el sabor de la comida, ¿verdad? Eso no me gusta, pero el resto está súper. Entonces, el oxígeno es alimento, entonces él tiene libertad para entrar cuando quiera en la célula. Y lo mismo el CO2. El CO2
E tem sentido que os servidores tenham liberdade para sair da célula? Tem, porque é lixo. La célula tiene que eliminar lo más fácilmente posible. Entonces ellos simplemente pasan la barrera lipídica, porque son muy liposolubles. ¿Sí? Entonces, el agua es insoluble en un lípido, ¿verdad? En la membrana. Y para eso tiene estos canales por los cuales van a pasar fácilmente y rápido. ¿Cómo se llaman esos canales que van a dejar que el agua pase rápidamente y fácilmente? Justamente, agua, orina, como para el agua. Buraquinho por onde a água pode passar. Agua, orina, ¿sí? Otras moléculas insolubles en lípidos pueden atravesar también los canales de los poros, como el agua, si estas son pequeñas y son hidrosolubles. Algunas sustancias, ¿verdad?, son insolubles en lípidos, ¿sí?, y no tienen por dónde pasar, pero si son suficientemente pequeñitas y son solubles, conseguem se misturar a água, elas podem se misturar com a água e passar pelas aquaporinas tranquilamente. ¿Está bien? Bueno, y estos canales proteicos que nosotros estamos hablando tienen dos características importantes, ¿sí? La primera característica es que con frecuencia son permeables de manera selectiva a ciertas sustancias, ¿sí? No es que ellas van a dejar pasar cualquier cosa. Os canais proteicos eles também são seletivos, não deixa passar qualquer coisa, ¿sí? Y también muchos canales pueden abrir o cerrar con puertas. Estos canales que nosotros vemos acá, ellas pueden tener pequeñas puertitas que solamente se van a abrir en ciertas situaciones y después se cierran de nuevo, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, hay una membrana celular y esa membrana celular recibe una cierta descarga eléctrica, ¿sí? Y hay algunos canales que tranquilamente, llegando a un cierto voltaje de electricidad, automáticamente se abren, ¿sí? Esos son los canales activados por voltaje, por electricidad. Y otros canales solamente se van a abrir cuando hay una sustancia química que viene y se une a ellos. Por ejemplo, la acetilcolina, que es un neurotransmisor. Cuando la acetilcolina se va y se une a uno de estos, automáticamente al unirse a ella abre y deja pasar algunas cosas, algunas sustancias. Después se cierra de nuevo, ¿sí? Entonces, tenemos canales que pueden abrir o cerrar, que son reguladas por señales eléctricas. Esos son llamados canales activados por voltaje. Y tenemos otras sustancias, que se abren por ciertas sustancias químicas que son llamadas canales activados por ligandos, ¿sí? Entonces, los canales activados por electricidad son canales activados por voltaje. Y los canales que se abren cuando reciben alguna sustancia química son los canales activados por ligandos, ¿okay? Y aquí podemos ver, miramos, acá viene exterior de la célula, interior de la célula, ¿sí? Y tiene una pequeña puertita. Entonces, si este canal recibe una cierta, por así decirlo, un cierto voltaje, una cierta electricidad, cierta cantidad de electricidad, automáticamente ella abre. ¿Y quién puede aprovechar? Como ella tiene cargas negativas, las proteínas tienen cargas negativas, ¿qué que la vaya a traer? Moléculas con cargas positivas, como el sodio. Entonces el sodio pasa y al pasar esto automáticamente detrás se cierra de nuevo, ¿sí? Y eso ocurre también con el potasio. ¿Por qué yo estoy mirando que el sodio entra a la célula? Porque yo sé que el sodio hay mucho afuera. Por isso Bergman está mostrando desse jeito. Lembra, gente, que a gente falou?
Onde tem muito sódio? Fora ou dentro da célula? Fora. Entonces cuando abre el canal, el sodio puede entrar dentro de la célula. Y Guyton nos está mostrando una compuerta acá, una compuerta cerrada para el potasio, que cuando recibe una cierta cantidad de voltaje, también se abre y puede salir para afuera. ¿Por qué? Porque dentro tem muito y fuera tem poco. Acá estamos viendo los gradientes de concentración del sodio y del potasio. ¿Se entiende? Estoy viendo muy rápido. Sí, y ese apertar, ¿qué sería ese apertar? A electricidad que llega. A electricidad llega que va a ir para allá. ¿Okay? Bueno, y respecto a la difusión facilitada, porque nosotros estuvimos viendo qué cosa. Estamos viendo esta difusión simple, difusión simple, y ahora tenemos que ver esto que es la difusión facilitada. Sí, porque normalmente, a no ser que haya una energía química empujando, esté empujando. Pero si estamos hablando solamente de difusión simple, sin utilización de energía química, siempre va a ser de donde tem más, que están chocando uno con el otro y tienen más energía cinética para donde hay menos energía cinética. ¿Tá? Y ayudado por la carga negativa de la proteína, que también va a atraer al sodio. ¿Sí? Professor, isso existe para uma produção normal, né? E quando, por exemplo, o potássio está muito alto, por exemplo, ele está mais no meio extracelular, que mecanismo que acontece nesse caso? Si hay mucho potasio en el líquido extracelular, eso redunda en pérdida de la homeostasis y uno de los que están afectados es el corazón, que va a ficar más flácido por cosas que a gente vai ver no capítulo 5. ¿Sí? Pero ese aumento de potasio afuera solamente puede ocurrir cuando ocurre este transporte activo, que vamos también a ver un poquito más adelante. ¿Tá? Bueno, ven ustedes que estamos hablando ya de difusión simple, ya sabemos de difusión simple, ahora vamos a hablar de la difusión facilitada. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la difusión facilitada? Es lo mismo. ¿Sí? Es el paso de sustancias de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, ¿verdad? Utilizando también energía cinética, pero en este caso no se va a utilizar este paso a través de la membrana directo ni la proteína de canal, sino que se tiene que utilizar una proteína transportadora. ¿Y a qué llamamos proteína transportadora? Es una proteína que normalmente está fechada, pero cuando llega la sustancia a ser transportada, ella cambia y se abre. Deja pasar la sustancia y después muda de nuevo y fecha de nuevo. Não com comportas, ela muda toda a sua conformação química. ¿Sí? Vamos a explicar eso. La difusión facilitada requiere la interacción de una proteína portadora. ¿Sí? En la difusión simple, el paso de sustancias aumenta de acuerdo a su concentración. ¿Sí? Eso ya sabemos. ¿Qué quiere decir eso? Cuanto mais eu tiver de um lado da membrana e do outro lado tiver menos, mais substâncias vão passar. Do lado de onde tem mais, para o outro lado onde tem menos. Por quê? Porque quanto mais eu tenho substâncias desse lado, mais energia elas têm. Que estão chocando umas com as outras e estão se empurrando para o outro lado. ¿Sí? Então, este transporte pasivo normalmente depende de la diferencia de concentración. ¿Tá? En la difusión facilitada también depende de la diferencia de concentración, pero en la difusión facilitada tiene lo que se llama Vmax o velocidad máxima. ¿Qué quiere decir eso? Que va a difundir hasta un cierto punto. ¿Sí? Até só um certo ponto.
¿sí? A medida que aumenta la concentración de sustancia que difunden. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas catracas tenemos allá en la entrada? Creo que son 5 o 6 por ahí, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa cuando ustedes, hay 5 personas que vienen al mismo tiempo? Vamos a decir que a 5 colegas llegaron en un mismo horario y ellos deciden pasar todos al mismo tiempo a catraca. ¿Qué vai acontecer? ¿Va a ter algum problema? ¿Va a ter algum atraso? Não, porque todo mundo vai passar ao mesmo tempo. Pero ¿qué pasa si 100 de ustedes llegan al mismo tiempo allá enfrente? Vai ter que esperar, vai passar uma certa quantidade, de 5 em 5 vai passar, né? E o resto vai ter que esperar. Ou seja, nossas catracas têm uma velocidade máxima para deixar passar o pessoal. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces hay una velocidad máxima. Lo mismo ocurre con la difusión facilitada. En la difusión facilitada, nosotros tenemos una proteína, ¿né? Que está de un jeito. Cuando llega la molécula que va a ser transportada, ella se va a unir a la proteína y la proteína tiene que cambiar. Tem que mudar a sua conformação, mudar a sua forma para empurrar essa substância para dentro ou para fora. ¿Me entiende? E esse cambio, essa mudança, essa transformação da proteína tem uma velocidade máxima. Ele consegue fazer só até uma certa velocidade. Então, se eu tenho muitas substâncias chegando, querendo passar, ¿sí? En la difusión facilitada va a depender de la velocidad con que esas proteínas pueden mudar. Es como una catraca. Si yo tengo pocas sustancias querendo passar, por supuesto, vai passar rápido. Mas se eu tenho muito mais substâncias do que proteínas podendo mudar rápido, então eu vou ter um certo atraso. Então, isso quer dizer que mi difusión facilitada tiene una velocidad máxima. ¿Sí? En la difusión simple, cuanto más sustancias de un lado, ele não vai ter uma velocidade máxima. Quanto maior a concentração de um lado, mais vai passar. Se você aumentar, mais passa, mais passa, mais passa. Não tem, ele vai subindo indefinidamente. Mas na difusão facilitada, ela vai aumentar o transporte até um certo ponto. Depois ele já vai fazer só até essa velocidade. É como uma catraca. ¿Sí? Não sei se me estou explicando. ¿Sí o não? ¿Sí? Bueno, eso se llama velocidad máxima. ¿Sí? ¿Quién tiene velocidad máxima entre los tipos de transporte? La difusión facilitada. ¿Por qué tiene una difusión? La difusión facilitada tiene una velocidad máxima. Para que la sustancia pase de un lado a otro, la proteína deberá cambiar su conformación química. Ella tiene que se transformar, abrir. Entonces la sustancia depende de la velocidad con que la proteína puede cambiar la sustancia a un lado o otro de la membrana. ¿Quién tiene un transporte pasivo tipo de difusión facilitada con una velocidad máxima? La glucosa y los aminoácidos. Ela tem uma velocidade máxima, principalmente nos rins, ¿sí? Que vamos a ver también depois. ¿Proceso?